Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Saludos muy cordiales desde la comunidad cristiana El Redil. Es una ocasión muy especial donde leemos la palabra de Dios y oramos juntos. Nos sumamos a esta ola de creyentes cristianos y de muchos otros amigos que nos visitan en la internet, en las redes sociales, especialmente en estos días de reclusión y de aislamiento debido a la situación de salud pública. De manera que es muy honroso para nosotros poder acompañarte leyendo la palabra del Señor y orando juntos. El texto de la palabra del Señor para este día es Primera de Samuel, capítulo 25, verso 1 al 12, y leo para el bien de todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Samuel, capítulo 25, la primera libro de Samuel, verso 1 al 12 del capítulo 25. Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él, y después de eso David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tenga salud y paz tu familia y tú y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dijeron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante David, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Esta historia nos trae muchas enseñanzas para recapacitar en este día. Oremos en primer lugar que el Señor nos dirija esta mañana en nuestro devocional en casa. Padre, presentamos este tiempo delante de ti y pedimos tu dirección especial al leer esta historia de Nabal, de su esposa Abigail, del rey David y de tantas lecciones que vemos en esta historia de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podríamos bosquejar esta historia con los personajes. Nabal. El nombre de Nabal es insensato, y como se describe muy bien al insensato en el libro de los Proverbios, este hombre tenía todas las características de un insensato. Ignoraba a sus antepasados, era descendiente de Caleb, el gran guerrero fiel y dedicado al Señor. Ignoraba la hermosa esposa e inteligente esposa que tenía. Una de las brutalidades más grandes que cometen los hombres es no valorar y cuidar adecuadamente su hogar y su matrimonio. Era absolutamente desagradecido, no había reconocido que el mismo rey David en sus campañas victoriosas le había protegido a él y a sus siervos. Era una persona tacaña, no tenía generosidad en su corazón. Tenía cierta rebeldía en su alma que le hizo inclusive menospreciar al rey David, que era ya un héroe para todo el pueblo de Israel. Tenía también una pretensión y un orgullo y una dureza de corazón. Era el hombre
terco y necio por antonomasia, como nos lo describe el libro de Proverbios. Abigail, mujer inteligente, que sabe vivir con un hombre necio. Miren pues que hay muchas mujeres que han tenido que tener paciencia con esposos que no son temerosos del Señor, llenos de orgullo, de prepotencia, de altivez. Esta mujer esperaba prudentemente y pacientemente y muchas veces trataba de hecho de proteger a su esposo, porque más adelante leeremos en la historia que cuando ella se entera de esto, corre al rey David para tratar de salvar a su esposo y a su propia casa. El rey David, que envía a unos hombres cortésmente a pedir ayuda, pero que también manifiesta la ira de una persona que en ese momento estaba liderando toda una revolución y que necesitaba ayuda. Estos tres personajes nos permiten observar lecciones que aprender y lecciones particularmente que nos van a guiar para este devocional en casa en nuestra oración. Escucha este precioso tema musical para que continuemos en nuestro tiempo de nuestro devocional en casa. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, mi refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. La primera palabra de nuestro devocional es confesión y nos guía para identificar las verdades del texto bíblico con respecto a Dios, de modo que confesemos quién es nuestro Señor, pero también nos ayuda a vernos a nosotros mismos para confesar nuestros pecados delante del Señor. En primer lugar, reconocemos a Dios como un Dios de justicia, que no dará por inocente al culpable. Este hombre recibió un castigo directo de Dios porque estaba haciendo un banquete en su prepotencia y su orgullo, y allí mismo murió seguramente de una clase de ataque al corazón o alguna de estas afecciones, pero fue Dios, dueño y soberano de la vida, que decidió juzgarlo de una manera severa, como a otros personajes en la historia, el rey Herodes y muchos otros personajes que han sido juzgados directamente por Dios. Nos habla de la justicia de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a un Dios de justicia, no solo a un Dios que tiene amplia misericordia y que nos ha ofrecido un camino de salvación y de santificación y un camino de bendición en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero también un Dios que es juez justo. Precisamente en estos días estamos viviendo el descuido de la naturaleza, el maltrato de la creación, cómo violar las normas de Dios y los cuidados por la higiene y la salud pública nos han llevado a esta pandemia que nos tiene a todos tan preocupados. Dios ha establecido leyes morales y espirituales en su creación, de las cuales nosotros somos culpables porque las hemos roto, violado
y las hemos desatendido, cuando Dios amorosamente nos ha dado leyes morales, físicas, higiénicas para cuidarnos y para vivir en paz. Así que este hombre vivió el juicio de Dios y entendemos en este texto también el juicio de Dios. Podríamos hablar también de la misericordia de Dios, que el mismo David la evoca cuando esta mujer se presenta más adelante del verso 13 en adelante ante David para pedir misericordia, y Dios intervino en su juicio, pero fue un juicio a una sola persona, no a toda una familia. Y nos recuerda que Dios establece juicio, pero que Dios también establece caminos de misericordia. ¿Y qué camino de misericordia? A través de la figura de David, porque es David un símbolo, un tipo en el antiguo pacto de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Nos podemos también arrepentir al reconocer que muchas de esas actitudes de ingratitud, de orgullo, de no reconocer los valores de sus antepasados, como en el caso de Nabal, soberbia en su corazón y falta de generosidad, son también atributos que tenemos en nuestro corazón y que debemos responder ante Dios y pedir perdón, porque hay dureza, insensatez y necedad en muchas de nuestras conductas. Miren pues que algunas personas neciamente todavía no se ponen el tapaboca cuando se sienten afectadas y pretenden que no van a afectar el resto de la población, y así contaminan familiares, amigos y personas cercanas. Otros no están teniendo el debido cuidado de lavarse las manos o de saludarse de codo en lugar de usar abrazos y toques, que en este momento nos están advirtiendo las autoridades sanitarias y civiles que debemos suspenderlos por un buen tiempo hasta que pase toda esta epidemia. Oremos al Señor, exaltándolo por su grandeza, poniéndonos de acuerdo en la confesión con Él, pero también pidiendo perdón. Padre, en el nombre de Jesús, te reconocemos a ti como el único juez justo y soberano. Todas las cosas que tú haces son justas. Tú has traído esta pandemia a la humanidad como un castigo por el maltrato a la creación, por el descuido a normas sanitarias. Y nosotros no podemos pelear contigo, sino humillarnos y reconocer que tú eres juez justo, pero que también ofreces camino de misericordia en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te pedimos que nos perdones. Porque al leer sobre la vida de Nabal, este hombre insensato, nos vemos descubiertos en insensateces en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. Venimos a reconocer nuestros pecados, a confesar que así como Nabal, nosotros hemos sido desobedientes a tus mandatos, ingratos, faltos de generosidad y orgullosos. Perdónanos, Señor. Después de este momento donde nos reconocemos delante del Señor y reconocemos también la grandeza del Señor, escuchemos este canto para prepararnos y adorarlo solo a Él. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. Bueno, en nuestro devocional en casa también adoramos al Señor. Adoremos la misericordia del Señor. Qué hermoso es saber que ante un hogar que era presidido por un hombre lleno de soberbia y de falta de generosidad y de gratitud, Dios intervino de una manera
difícil y dramática, pero que también traía salvación para toda una familia. Y para esta mujer, Abigail, y sus hijos, y sus empleados, y sus siervos, y su ganado, hubo provisión de misericordia. Adoremos a Dios, porque en medio de su justicia ha establecido un camino de misericordia. Y no podemos más que pensar en el Evangelio, porque el Evangelio señala crudamente la realidad de nuestro pecado, pero también abre caminos de misericordia. Lo que no se podía pensar en esta historia: ¿cómo es posible que un hogar y todo un conjunto de servidumbre, de empleados, toda una hacienda gobernada por un hombre perverso, que es precisamente el ejemplo del perverso e insensato en el libro de Proverbios, pero todo ese hogar fue protegido especialmente por la misericordia del Señor? Adoremos al Señor particularmente hoy que queremos buscar su misericordia. Adora conmigo al Señor. Padre, antes de pensar en nuestras inmensas necesidades, en las realidades difíciles de este confinamiento, en la preocupación que tenemos por familiares y amigos y por nuestra nación y el mundo, queremos elevar nuestros ojos hacia tu santo templo, hacia tu trono, y decirte: qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno es saber que el universo es gobernado por quien es justo y santo. Qué tan maravilloso es saber que hables caminos de misericordia. Abigail nunca se imaginó que la misericordia llegaría a ser no solo protección, sino un nuevo esposo, una nueva relación, una nueva vida. Así nosotros, Padre, te adoramos por esta inmensa misericordia que es más alta que los cielos, que nos corona de favores diariamente. Bendito sea tu nombre. Alabanzas, honra y gloria para ti, Señor. Qué hermoso es caminar durante este día, evocando la grandeza de tu misericordia. En esta situación histórica de Nabal con su esposa Abigail, en su encuentro con el rey David, pero recordarlo también en todos nuestros días y anunciarlo en la mañana, en la tarde, en la noche, que tú eres Dios lleno de misericordia. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, y mientras nos estamos participando en el devocional en casa, siempre queremos acompañarnos de las alabanzas al Señor. Pensemos en la letra, pero también en la posibilidad de cantar mientras escuchamos esta preciosa melodía. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al temer y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias. ¿Cómo
Llegamos al momento de la súplica, donde presentamos nuestro clamor al Señor. ¿Qué impresión se habrá llevado esta señora Abigail de un rey que en principio ofreció juicio sobre su casa y terminó siendo el jefe de su casa? Piense en eso, que cuando nos acercamos a Dios mediante el Evangelio, en primer término nos asustamos. Lutero dijo que el Evangelio primero sabe amargo, porque nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado. Pero después, cuando entendemos la misericordia de Dios extendida en la persona de nuestro Salvador, nuestra mente cambia extraordinariamente a ver la gravedad de nuestro pecado, por supuesto, pero a ver la grandeza del amor de Dios. Cuando Abigail visitó a David tratando de salvar su casa de la maldad de su perverso esposo Nabal, se encontró nada más y nada menos con que aquel que iba a tener juicio sobre su casa vendría a tener misericordia no solo sobre su casa, sino que le haría a Abigail, su esposa. A propósito, ese comentario sobre la esposa de David. David, como rey de Israel, podría legislar y tener varias esposas. Eso no era conforme a la voluntad de Dios, pero era legal, dado que él era el rey de Israel. Muchas de las esposas que tuvo tanto David como Salomón y otros reyes de Israel no se daban por razones sexuales. En este caso, era un ofrecimiento extensivo y mayor de misericordia. David no pensaba en esta señora. De hecho, recuerde que ni siquiera le conocía previamente. Era para decirle: la gracia de Dios es tan grande que Dios se va a casar contigo. La gracia de Dios es tan grande que te va a extender un amor que te va a acompañar toda la vida. La gracia de Dios es tan extraordinaria que, siendo nosotros enemigos de Dios, hemos sido ahora adoptados y traídos a ser parte de su familia. Y otra metáfora que usa las Escrituras es que somos la esposa de Cristo. Sobre esa misericordia te invito a que oremos en este día a nuestro Señor. Padre, venimos a tocar el trono de gracia y misericordia. En esta historia dramática, confrontadora, pero también maravillosa, de este hombre perverso Nabal que conducía una casa y un matrimonio de la manera más ofensiva contra ti, pero que después su esposa logra encontrar misericordia para ella y para los suyos, llegando no solo a ser perdonada en su vida, sino traída de una manera a la familia real. Gracias, Señor. Por eso pedimos misericordia. Hoy en particular pedimos misericordia por las personas que están enfermas. Oramos que tú las sanes. Oramos que tú las bendigas. Oramos también por protección sobre los nuestros y nuestra casa. Protégenos, Padre, de esta infección. Tú que eres Dios de toda misericordia, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos especialmente por los médicos y las enfermeras, que son la primera línea de combate contra esta pandemia. Muchos de ellos están exponiendo sus vidas por nosotros. Muchos de ellos se contagian, inclusive entrando en contacto con los enfermos para tratar de ayudarlos. Ten misericordia de ellos, de todos los trabajadores de la salud, de los que administran en los hospitales y consultorios, de las enfermeras, cirujanos, médicos y de todos los profesionales de la salud que nos acompañan en este tiempo. Dales fuerzas, protégelos, úsalos y sobre todo recuérdales que lo que ellos hacen es un ministerio para la gloria de Dios. Que se encomienden a ti, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oramos por los profesionales de la salud. Oramos por quienes en este mismo instante, en medio de esta crisis, están siendo llamados a la vocación de la medicina, de la enfermería, del trato de los enfermos y del cuidado de la salud humana. A los que están investigando en este momento la vacuna para curar esta gran epidemia. Pedimos que les des la sabiduría y la dirección para que pronto tengamos mejores recursos para combatir este virus y otros que se puedan presentar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Después de haber presentado nuestra súplica al Señor, te invito a que terminemos nuestro devocional en casa con una canción y después de esto nuestro periodo de acción de gracias. Mas el Dios de toda
gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más hacia el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él Bueno, llegamos a nuestra cuarta parte del devocional en casa y es nuestro tiempo de acción de gracias. Uno nota la alegría y la felicidad que tenía Abigail al ser perdonada, pero la sorpresa también que tenía al ser adoptada en la familia real. Imagínense la alegría de esta señora que nunca se lo esperó. Y cuando una persona llega a los pies de Cristo, uno debe imaginarse precisamente ese escenario. ¿Quién pensaba que lo único que iba a lograr, por más que se imaginara, fuera el perdón y que finalmente fuera traída para ser la esposa del rey, miembro de la familia real? Yo me imagino que ella se preparó. Yo me imagino que aquellas bodas y aquel encuentro era todo un aprendizaje para ella, que ella se dispuso. Miren que esto es un precioso ejemplo de lo que es la gratitud cristiana. La gratitud cristiana es acción de gracias, es decir, cosas que hacemos en respuesta a la gracia. Cuando ella recibió esta gracia extraordinaria de David, de ser no solo perdonada, sino adoptada en la familia real, entonces esta mujer también seguramente se preparó, se organizó, invitó a sus amigos, compartió, no escatimó detalles y preparativos, porque ya había sido encontrada en una familia real donde había salvación y transformación. Preparémonos para orar y pedirle al Señor que nos ayude a vivir la gracia en estos días. Vivir la gracia, sea que estés enfermo o no lo estés. Recordar que fuiste alcanzado por Cristo y si no lo has sido todavía, que la gracia se te ofrece. Gracia inmerecida en Cristo Jesús, para que vengas a Él, para que tus pecados sean perdonados, para que tu vida sea renacida en Cristo. Entonces vivirás una vida de gratitud y de acción de gracias. Como decimos en nuestra congregación, vivimos y predicamos el Evangelio de la gracia, con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. Acompáñame en esta oración de acción de gracias. Padre, al leer tu santa palabra, ver nuestra insensatez y sus consecuencias, ver la grandeza de tu amor que nos perdona y nos adopta, queremos comprometernos a difundir esta gracia, como Abigail, que llegaría a contarle a familiares y amigos, a toda su parentela y vecinos,
que había sido perdonada y adoptada en la familia real. Ayúdanos a comunicar el Evangelio. Ayúdanos a invitar a otros al Evangelio de la gracia. En estos días que necesitamos renovar nuestra visión y nuestra intimidad contigo, ayúdanos a ser mensajeros de la gracia de Dios que actúan con acción de gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Escucha esta última canción antes de despedirnos en nuestro devocional en casa del día de hoy. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Bueno, muy agradecido que me has permitido y que nos has permitido como Iglesia El Redil compartir contigo este devocional del día de hoy. Hemos meditado y orado con el capítulo 25 de Primera de Samuel, un libro que tú puedes leer en casa y que seguimos en nuestra iglesia promoviendo la lectura de la Biblia en un año. También quisiéramos invitarte que participes poniendo tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. También invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que nos visites en todas las redes sociales y si este programa ha sido de bendición para ti, que lo compartas con otras personas. El devocional en casa permanece grabado en la internet para acceso de todo aquel que quiera recibir esta bendición, pero cada día estamos emitiendo un nuevo devocional en casa. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.